Hola, buenos días. Quería presentarme y hacer un primer vídeo de mi presentación y cómo fueron mis comienzos en el Punto de Cruz. Mi nombre es Inmaculada y me he atrevido a grabar, primero a hacer un canal y después yo que pensé que nunca iba a hacer un vídeo y hablar sobre mí o sobre mi gran afición como es el Punto de Cruz, pero como he visto que tantas os habéis animado, pues yo también quería compartir mi experiencia con vosotras. Bueno, pues ¿cómo empecé yo en el Punto de Cruz? Pues empecé en el siglo pasado, en el siglo XX, allá por el año 1996, cuando me ofrecieron mi primer trabajo y en una sucursal bancaria y fui destinada a un pueblo de la Sierra de Huelva que se llama Aroche. Como era mi primera vez que me iba de casa, la primera vez que trabajaba, pues me puse en contacto con compañeros de la sucursal para ver si alguien me alquilaba una habitación y bueno, me hacía la comida y me cuidaba, porque la verdad que por aquella época era una cría y no tenía experiencia para nada de vivir sola ni nada, siempre me había cuidado mi madre, ¿no? Y mi familia. Entonces una chica que se llamaba Lola vivía sola y alquilaba habitaciones. Entonces estuve viviendo con ella los meses que estuve trabajando porque yo iba para una suplencia de vacaciones de verano de los trabajadores. Entonces allí en el pueblo pues no había grandes cosas que hacer para una chica de ciudad como yo. Entonces, bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque allí fue donde descubrí mi gran pasión, ¿no? Lola, la chica con la que vivía, pues ella era una gran experta en Punto de Cruz, llevaba toda la vida trabajando en con el Punto de Cruz y bueno, es que tenía un dominio total. Ella, por ejemplo, bordaba sábanas y no usaba cañamazo ni nada, simplemente se ponía a bordarlas directamente. Oye, y el dibujo era perfecto. O sea, yo no he visto una cosa, ni lupa, ni nada, ella veía perfectamente y con la trama, bueno, mini trama de la sábana, una sábana de algodón normal y corriente y aquello le quedaba divino. O sea, yo sé que eso no lo he vuelto a ver en mi vida, ¿no? Ese era el dominio que tenía ella del Punto de Cruz. Ella tenía unas amigas, allí en ese pueblo había una importante comunidad que hacía mucho Punto de Cruz, pero bueno, ellos eran para mí ya extraterrestres porque hacían unos cuadros espectaculares y yo pues era una baby total, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que ella, como las tardes eran largas, eran tardes de verano, tardes largas y pues entonces pues, me llevó a una mercería que había allí de una amiga suya, vamos, la única que había en el pueblo. Y entonces o sea, yo me interesé porque la veía ella hacer el Punto de Cruz y entonces me entró a mí la inquietud también por aprender y decía, ay, yo también quiero hacer eso, yo también quiero con los hilos bordar cosas bonitas, ¿no? Porque es verdad que de un hilo sale después un dibujo, un cuadro, un cojín o lo que sea, pero sale una imagen y después nos gusta ver cómo se va desarrollando. Bueno, pues como estaba comentando, mi primer acercamiento fue a través de la mercería que había allí en el pueblo y en esa mercería pues no había gran variedad de género, sino que tenían hilos de la marca Finca. Entonces yo la primera vez que compré fueron los ovillos. Ovillos porque para mí eran más fáciles de trabajar que las madejas, porque las madejas
Para mí resultaba como algo muy difícil y me daba mucho miedo el poder coger las hebras sin que se me hiciera todo se me enrollaran y se me hicieran nudos y me resultaba muy complicado al principio. Entonces compraba los ovillos de finca de los colores y conseguí las tablas de conversión. Bueno, ni siquiera las conseguí yo personalmente, sino que en aquella época las tenía la chica de la mercería. Porque bueno, yo la verdad es que en el año 1996 todavía trabajaba con un ordenador, pero yo no me conectaba a internet ni había nada de todo este mundo y todo este conocimiento que tenemos ahora al alcance de todos. Entonces la chica de la mercería es la que tenía allí unos folios y donde estaban hechas las conversiones de los hilos de MC a finca. He estado buscando entre mis recuerdos y bueno, donde tengo un baúl donde tengo guardadas las cosas súper antiguas y he rescatado algunas cajas que todavía conservo de aquella época para que las veáis, que son estas, los hilos están en las cajas en las que venía, porque yo le pedí a ella que para poder guardarlas y que los ovillos estuvieran más protegidos, que me diera las cajas que se iban quedando libres, ¿no? Entonces yo tengo aquí, bueno, hay algún intruso, porque después compré, posteriormente, en otra etapa, compré algunos de la marca Rubí. Pero sí tengo los finca originarios, ¿no? Aquí se ve el cartoncito con el que venía el número. Y ya, la verdad es que mi experiencia con los finca fueron buenas, con los ovillos. Hombre, no quedaba tan tupido. Bueno, aquí no quedaba tan tupido como si cuando coses con dos hebras, ¿no? Porque aquello se veían más las cruces, pero bueno, para mí, que era una novata y una principianta, estaba genial con que aquello fuera una cruz y saliera el dibujo. También, mira, tengo aquí otro ejemplo que he encontrado, que para mí era el Nova Más, que eran los matizados. Toda una reliquia que tengo yo ahí, que tiene, pues eso, desde el año 96 y han pasado... ¿Cuánto ha pasado? ¿23 años? Desde aquella época. Uy, está al revés. Y los matizados a mí es que me chiflaban, ¿no? Me encantaban. Me chiflaban tanto que ni siquiera los llegaba a utilizar, que es el colmo ya. Y los tengo casi enteros, ¿no? Los conservaba como recuerdo. Eso por los hilos, ¿no? Y los hilos yo creo que costaban cada ovillo, creo recordar que era... ¿cuánto era, Dios mío? 100 pesetas. Lo que en aquella época llamábamos 20 duros. Que ya ni me acuerdo, la moneda era muy parecida a lo que es la moneda del euro de ahora, ¿no? Y eso en cuanto a los hilos, ¿no? Yo empecé con mis ovillos y después también las revistas que tenían allí en la mercería eran las revistas Realce. Otra antigüedad, también estaba buscando en mi baúl de los recuerdos y aquí tengo algunas de las primeras revistas que yo tuve, ¿no? Estas de Realce a mí me gustaban mucho. Me gustaban mucho porque eran los esquemas venían a color. Y yo recuerdo que en aquella época para mí era inconcebible hacer un esquema que fuera en blanco y negro. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que... O sea, incluso siempre me pasé muchos años eligiendo revistas en las que vinieran los esquemas a color, que no vinieran en blanco y negro. Porque yo pensaba, digo, me voy a hacer un lío tremendo. No voy a ser capaz de sacar adelante el esquema, me voy a liar con los símbolos. Vamos, una bobada, porque
porque bueno, después como de hecho yo ahora precisamente lo hago justo al revés, ahora lo hago justo al contrario, prefiero los esquemas en blanco y negro. ¿Por qué? Pues porque voy tachando, por la simple cuestión de que voy tachando lo que voy haciendo. Pero bueno, en aquella época con mi inexperiencia no era yo consciente, no era capaz de pensar que fuera posible eso de tachar. Es que ni me lo planteaba, porque como estaba más pendiente de aprender la técnica, pues, y eran esquemas muy sencillos, eran tan sencillos que con los colores yo, que tenían 3, 4, 5 colores como mucho, pues era muy fácil. Si había un rojo, había un tipo de rojo, y si había 2 tipos de rojo, eran con mucho contraste y no me liaba, y lo veía fácil. Os voy a enseñar otro ejemplo de revista que también compré allí, y es también otro que está puesto el precio en pesetas, que es esta, de labores sencillas de punto de cruz. Esto es otra reliquia, y de aquí tengo que decir que tanto este como este los bordé. Este es un regalo y lo tiene mi madre en su casa, y este lo tengo yo, que en otro vídeo ya os pondré cómo quedó. Este lo hice con la conversión que venía de finca y con ovillos. Lo hice con ovillos. Pero eso ya en otro vídeo os contaré, porque fue mi primer cuadro. Fue mi primer cuadro. Y la verdad es que, bueno, no fue mi primer cuadro, miento, ya os enseñaré los primeros cuadros. La verdad es que los resultados de los primeros cuadros no, ahora mismo, o sea, yo los veo y los conservo por cariño, ¿no? Y los tengo colgados, pero los conservo por cariño, pero en realidad tampoco el resultado no me gusta, claro, evidentemente, porque yo era coso de una manera muy diferente a como lo hacía entonces, con otra técnica y con los hilos que son, no uso conversiones, uso DMC directamente, y entonces pero claro, como son los primeros que hace, tampoco hay que renegar de lo que uno ha hecho, y yo los tengo puestos en casa, y si alguien viene se los muestro y le digo, mira, estos son mis primeros trabajos, y ya está, no pasa nada. Pero bueno, retomando el hilo de cuando yo estuve allí en el pueblo y empiezo por primera vez, pues entonces compro mis hilos de finca, compro una tela Aida, ni siquiera sé el count, no lo sé, bueno, ahora lo podría calcular, en aquella época yo no sabía ni lo que era aquello. Para mí era una tela que traía los agujeritos y punto. Traía los agujeritos para yo hacer las cruces y ya está. Entonces yo cogí y empecé, y Lola, la chica que me enseñó, me dijo, vas a bordar un tú y yo. Yo digo, bueno, ¿y eso qué es? Yo no sabía ni lo que era un tú y yo. Bueno, pues un tú y yo era un tapetito pequeño con 2 servilletas, con un motivo repetido. Y me lo diseñó ella. Yo la verdad es que no me acuerdo, es un rosetón, que aquí os dejaré la muestra de cuál es mi primer trabajo. También lo he sacado de mi baúl de los recuerdos. Tiene manchas, porque claro, eso lleva guardado montón de tiempo. Eso sí que no lo he tenido puesto. Sí ha habido momentos en los que sí que lo he tenido puesto, pero hace ya muchos años que está guardado, y lo tengo guardado porque claro, fue mi primer trabajo a punto de cruz. Está hecho con creo que 3 colores en tonos azules, y bueno, aquí os lo muestro. Aquí os lo pondré y para que veáis cuál fue mi primer trabajo. Según mi profesora me dijo que era un poco complicado para empezar con eso. Pero bueno, a mí es que el dibujo ese me gustó, y yo era un dibujo geométrico, y me pareció que me apetecía muchísimo hacerlo, y lo bordé. A ver, es una cosa muy sencilla, pero a mí me gustó bastante, y bueno, después de esos primeros inicios, pues yo pasé allí unos cuantos meses y aprendí, digamos, los rudimentos del punto de cruz, ¿no?
Entonces mi trabajo se acabó y yo volví a casa. Pero a mí aquello me siguió gustando muchísimo y yo quería seguir bordando. Entonces ya seguí un poco por mi cuenta. Tened en cuenta que en aquella época no había YouTube. Y entonces yo ya seguí con lo poco que sabía y avancé poco. Tampoco tenía contacto con... Mi madre había hecho punto de cruz de joven, pero bueno, mi madre tampoco se acordaba ya, bueno, algunas sí me daba nociones y demás. Pero bueno, ella lo que había bordado eran sábanas y yo ya estaba proponiendo cuadros, ya otra historia, ¿no? Entonces yo seguí con mis ovillos finca, yo me pasé muchos años con los ovillos finca. Entonces me embarqué en otro tipo de cuadros, pero de flores, y que son los primeros cuadros que yo bordé, que los tengo colgados. Y bueno, por el momento no os cuento más. Ya en otro vídeo os contaré la segunda etapa, porque en mi vida del punto de cruz hay una segunda etapa. En la primera etapa estuve desde el año 96 hasta el año 2003, estuve así bordando en este plan, ¿no? Y poca cosa. Estuve todo ese periodo del 96 al 2003, pues estuve, bueno, mi vida dio muchos giros, estuve trabajando en muchas cosas, estudiando mucho, preparándome para el futuro y entonces tampoco pude dedicarme al punto de cruz todo lo que yo hubiera querido, sino que bueno, también estaba montando mi vida y me dediqué hacia punto de cruz, pero muy sencillo, muy básico y siempre con mis hilos finca, con mis ovillos y con mis esquemas a color. Y después en el 2003 hay un cambio en mi... Bueno, no sé, estoy diciendo el 2003, pero yo creo que me estoy equivocando, que fue en el 2005 cuando hay un cambio, o sea, del 96 al 2005 fue el periodo. En el 2005 hay otro cambio y voy a otro sitio, que ya os contaré en un segundo vídeo, donde ya entablo contacto con otras personas y ya empieza una nueva etapa y un nuevo mundo en esto del punto de cruz. Os voy a dejar el vídeo de mi primera labor que yo hice y espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por escuchar.